Bueno, ¿cómo les va? Sean bienvenidos. Los pongo un poquito en contexto. Hace un tiempo, mi amigo Jonathan Ramos me convocó para conformar un grupo de personas, cristianos todas de distintas denominaciones, para conformar un grupo de diálogo ecuménico. Eh, Cuando decidí, obviamente, sumarme, porque creo en el diálogo de la gran ecúmene cristiana, pese a que hoy les hablo con una aurora boreal detrás, pese a que considero que el diálogo es justamente eso, el diálogos, es que existan dos logos, tiene que haber dos logos diferentes para que exista un diálogos. El diálogo ecuménico creo que es necesario porque los tiempos que corren son muy anticristianos. Entonces, el diálogo ecuménico no busca la unidad del cristianismo, obviamente, pero no busca una concordia en la que no existan matices, en la que no existan diferencias. Busca una plataforma de base común con algunos puntos de partidas que son fundamentales, ¿no? Para el mundo que se viene. Que está obviamente un mundo que buscamos sea cristocéntrico. Ese es el punto de partida del ecumenismo. Y para mi sorpresa, encontré que había mucha resistencia por parte de amigos de Jonathan que bueno, autodenominan apologetas, así como hay católicos que se autodenominan apologetas, término que no me gusta. Me parece que ser apologeta de la religión implica tener unos conocimientos realmente muy doctos en materia de religión, de historia de la religión. Pero bueno, hay youtubers, influencers y demás que hacen apologética católica, apologética protestante, y me llamó la atención que ciertos miembros de una alianza evangélica cuestionaban a Jonathan el hecho de querer armar un grupo de personas que dialoguen ecuménicamente. ¿Mm? Ecuménico viene de tierra poblada, ¿no? De todos los lugares del mundo. Tiene que ver con el universalismo de la base cristiana, ¿no es cierto? Y para mi sorpresa me encontré que había mucha resistencia y encontré un fragmento de un vivo que había tenido lugar en el canal de Néstor Díaz, el teólogo responde, un fragmento en su canal donde se esgrime una suerte de debate entre Edgar Pacheco, que representa la posición más intransigente respecto de la posibilidad de un ecumenismo, y Jonathan Ramos, que en su calidad de calvinista, pero también de tomista, defendía la posibilidad de un diálogo con los católicos. Yo voy a hablar, no hace falta que diga que voy a hablar como católico. De hecho, bueno, por las dudas, acá, bueno, las aspas, tengo las aspas de Borgoña y a Isabel la Católica, eh, para que sepan desde dónde es que estoy hablando, ¿no es cierto? Desde qué lugar me posiciono. Y en este sentido, considero que voy a hablar como católico, indefectiblemente, pero no voy a analizar el siguiente debate como un católico, sino como alguien que está a favor de que exista un diálogo ecuménico versus una postura absolutamente intransigente, porque creo que dibuja una iglesia católica que no es la verdadera. ¿Es factible criticar a la iglesia católica? Sí, desde luego, pero la iglesia que es, ¿no? La iglesia real, no una iglesia imaginaria. Yo les pongo, recuerden que esto es un fragmento, un extracto que subió Jonathan a su canal, al que sigo, pero cuyo video original, que debe ser mucho más extenso, es un vivo donde se sumaron varias personas, todas ellas son hermanos reformados, en el canal de Néstor Díaz, si el teólogo responde. A mí me llamó la atención que
El señor Edgar Pacheco, que insisto, representa esa posición más intransigente, pretendía aleccionar a, a Ramos de lo que era la Iglesia Católica, ¿no? Y decía cosas como la que vamos a escuchar. ¿Te escuchas bien? ¿Tú lo escuchas Bien, bien, John? saludos, saludos, Johnny, saludos, Néstor. Felicidades por tu honoris causa. Y saludos, muchachos, estaba escuchando su plática. Saben que yo ahorita debería estar en México, pero el vuelo se me canceló a causa de mal clima en Texas, por ahí. Y bueno, dije, voy a ver qué hay por ahorita en YouTube. Y los encuentro a ustedes disertando, ¿no? Y dije, me gustaría subir a podrir todo por ahí, ¿no? A charlar con esos dos capos, por supuesto. Aquí andamos, Claro, aquí andamos. claro que sí. Johnny, te escucho. Si quieres decir algo, Jonathan. Ajá. No, escucharlo a Pacheco, no sé, o sea, Sí, escuchar. a ver, quiero retroalimentar un poquito lo que estaba diciendo Johnny. Mire, Johnny sabe que yo no concuerdo con él en todo, ¿no? Yo creo que está claro, hemos dicho eso en la cara, nos lo hemos dicho bastantes veces. Y personalmente creo que tiene una visión utópica, ¿no? Tiene una visión utópica del catolicismo. No sé si eso está derivado a causa de que él convive mucho con católicos, que desde el aspecto moral son buenas personas, etcétera, etcétera. Pero nosotros ciertamente, por ejemplo, al tratar el asunto... Bueno, acá esto de que Jonathan tiene una visión errada del catolicismo, porque tiene dos o tres amigos católicos, como ser Ramadán, Justo y compañía, no creo que me incluyan a mí, desde luego, pero tiene un par de amigos católicos que además son buenas personas, como si fueran una excepción a la regla, es lo que hace que Jonathan Ramos, no en su calidad de estudioso de la religión, de filósofo y demás, sino que tiene dos o tres amigos que son católicos, es lo que hace que Jonathan tenga una visión distorsionada y utópica de la iglesia. Este argumento en el debate y en el diálogo está permanentemente, pero remañido, es una simplificación y además, digamos, una subestimación total a la figura de su admirado Jonathan Ramos, porque lo considera una persona cegada por tener dos o tres amigos católicos. Desde el catolicismo doctrinal, nos damos cuenta, por ejemplo, que Roma no ha cambiado ni un ápice, nada, cero. Todos los dogmas de Roma son irreformables. Por definición, un dogma no cambia. Es decir, los dogmas no, si cambiaran, no serían dogmas. En todo caso, se le puede cuestionar, entiendo que puede haber un debate abierto entre, a ver, una serie de dogmas considerados fundamentales y dogmas innecesarios. Hay falsos dogmas también. eh, Jesucristo combatió falsos dogmas del fariseísmo, que en realidad estaban puestos para conservar privilegios y no para hacer lo que agradaba a Dios. Entonces, se pueden cuestionar que existan muchos dogmas o que la iglesia tenga dogmas innecesarios, qué sé yo, sobre todo en torno a la Virgen María. Digo, para mí equivocado pretender restar dogmas como la Inmaculada Concepción de la Virgen o cuestiones relativas a la hiperdulia mariana. Pero estoy pronto a admitir que puede haber un exceso de dogmas o, para el mundo protestante, falsos dogmas católicos. Pero pretender que los dogmas cambien haría que no fueran dogmas, serían cualquier otra cosa, pero no dogmas, porque por definición un dogma no cambia. Es decir, un dogma que cambia no es un dogma. Es decir, si Johnny, por ejemplo, hace una crítica a los evangélicos que son lacerantes o reticentes a las doctrinas de Roma y tienen por fin el proselitismo, bueno, Johnny tendría que hacer una crítica a Lutero, a Calvino, a Bullinger, a Knox. Porque, por ejemplo, cuando yo leo, por ejemplo, el libro de Concordia, la Confesión Helvética, la Confesión de Westminster, la Confesión de Augsburgo, yo encuentro declaraciones fuertísimas de los reformadores magisteriales contra Roma. Y la razón de esto no es porque ellos sean malos cristianos que quieren garrotear a Roma. La razón de esta es de índole doctrinal. Por ejemplo, no es hasta hace muy poco que Roma todavía creía que nosotros éramos herejes, que merecíamos el infierno. Tú tienes, por ejemplo, el Concilio de Florencia en 1441 que nos declara el infierno. Entonces, Bueno. Acá, primero, ¿por qué Jonathan no podría hacer una crítica a Lutero?
por ser luterano, o sea, por ser protestante. Es calvinista, además. A ver, si la base de la reforma está en descreer de cualquier infalibilidad que no sea de los textos sagrados, que no sea de la propia escritura. Digo, ¿por qué no podría ser una crítica a Lutero, digamos? Eh, pero que después dice, el Concilio de Florencia nos niega las puertas del cielo, nos condena a la hoguera del infierno, nos trata de herejes. O sea, nos significa, acá hay a ver, una primera persona del plural que no es majestática, sino que se refiere a nosotros, al conjunto de los protestantes. Cuando lo escuché esto así rápido, pensé que se refería a Trento. Bueno, el Concilio de Trento podría llegar a tener, digamos, como consecuencia de la reforma, tuvo lugar, pero yo no podría decir que Trento en 1545 es un concilio neta y exclusivamente condenatorio de los reformados como herejes. Tiene mucho de autocrítica, es un concilio de contrarreforma, donde se ataca fuertemente la corrupción en el seno de la iglesia, donde se va contra la simonía, es la venta de cargos en la jerarquía eclesial, en contra de la venta de indulgencias, todas aquellas cosas que precipitaron la reforma, pero te creo que fuera Trento, pero después dice el año, dice Concilio de Florencia y dice 1441. El Concilio de Florencia se lleva adelante entre 1438 y 1445, y salvo que se trate de un concilio profético, no creo que pueda haber condenado a los protestantes a la hoguera del infierno, porque el hito histórico que da como lugar el nacimiento de la Iglesia reformada luterana es el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en el pórtico de entrada de la iglesia de Wittenberg. Por lo tanto, yo no sé cómo en el Concilio de Florencia hicieron para condenar un siglo antes el protestantismo, que todavía no existía. Es decir, acá hay un problema de anacronismo muy importante, que yo no creo que sea inocente. Yo creo que se está confundiendo distintos momentos cismáticos de la iglesia, que los tuvo y muchos. La Iglesia Católica tuvo muchos momentos sismáticos, llegó a haber dos papas, recordemos lo de Aviñón, pero confundir eso con llamar persecución a los reformados, incluso antes de que la reforma exista, es un anacronismo que pretende confundir a los oyentes, confundir a los que están viendo el programa. Es decir, no tiene nada que ver el Concilio de Florencia con lo que está diciendo el señor Pacheco. No sé si a qué se refiere, pero no me parece que ese anacronismo, ese salto de un siglo, ese error histórico grosero, responda a una impericia, a una falta de formación. Yo creo que está tergiversando la historia para confundir a algún desavisado que está mirando el programa. Es que Johnny, que eso no ha cambiado. Roma sigue creyendo que nosotros vamos a ir al infierno porque el Concilio Vaticano II no es dogmático, es pastoral. Lo único que están tratando de hacer es maquillar algo que por 1500 años han venido propugnando. Bueno, es verdad que existen los concilios pastorales y los concilios dogmáticos. No sé por qué dice que el Concilio Vaticano II es un concilio netamente pastoral. Es decir, el Concilio Ecuménico Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, del que podemos hacer innumerables críticas por su ayornamiento a la modernidad, por mil cuestiones. El Concilio Vaticano II está compuesto, o sea, tiene como corolario de su realización un compendio de 16 documentos, de los cuales algunos son documentos dogmáticos y otros son pastorales. Los concilios pastorales refieren, atienden a las cuestiones de la misión de la iglesia, del accionar de la iglesia, ¿eh? Del aspecto más realizativo de la labor pastoral. Los concilios
eh, dogmáticos tratan cuestiones de doctrina y de fe. Pero no podemos decir que el Concilio Ecuménico Vaticano II sea o se trate de un concilio netamente pastoral, que lo que allí se declara es solamente pastoral y que no hay cuestiones dogmáticas. De hecho, de los 16 documentos, hay varios, me consta, que son dogmáticos. El documento número 3, por dar un solo ejemplo, es la Constitución Dogmática de la Iglesia, así se titula. Documentos que implican cómo concibe la Iglesia el tratamiento y el diálogo interreligioso como nuestra etate, más allá de los errores o desvíos que por momentos confuso o de manera errante tienen con distintas denominaciones cristianas, con otras religiones, es un documento que pretende tener un carácter eh, en muchos aspectos dogmáticos. Pero si de dogma se refiere, son los concilios dogmáticos son los que mantuvieron no solo la unidad de la iglesia, sino que disolvieron en el seno de la iglesia los focos de herejía que contaminaban fuertemente, ¿no? Y confundían gravemente a la feligresía. Entonces, no me parece que los dogmas dentro de la iglesia hayan sido malos y hayan sido malos porque no cambiaron. Porque para eso están, para que no cambien y para evitar y combatir la herejía, que era un delito gravísimo y que además distorsionaba y atacaba muchísimos de los aspectos del teandrismo, es decir, de la idea de un Dios que se hace hombre, dentro de la complejidad teológica que reviste el misterio trinitario. Por lo tanto, no sé a qué apunta acá Pacheco. Entonces, con justa razón, Lutero les llama al Papa un tipo del anticristo. Calvino dice que la sede de Roma está perdida, ¿no? Bullinger es mucho más fuerte, Knox ni se diga. Entonces, cuando yo escucho esto de que tenemos que convivir, yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué si estos tíos tienen 1500 años condenándonos al infierno y sus doctrinas están perdiendo literalmente a las ovejas? Johnny, ellos siguen creyendo que la salvación y la justificación sea por las obras. Siguen creyendo en el purgatorio. De los 2000 años de la iglesia no puede haber estado condenando 1500 años a los protestantes al infierno, porque el protestantismo tiene solo apenas 500 años. Al revés, o sea, puede haber estado, si se quiere, cosa que no es así, durante 500 años condenando a los protestantes al infierno, pero no 1500 años. Pues justamente es la porción de la historia de la iglesia donde no había protestantismo, eh, donde no existía un cristianismo que no sea católico, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo pasar, puede ser un desliz, eh, digamos, al momento de expresarse. Tienen un serio problema de idolatría a ver, que tratan de maquillar con cuestiones semánticas. Tienen problemas serios que, como dijo Jesucristo, ¿no? Van y hacen prosélitos hasta el fin del mundo y luego les ponen doble carga y no los dejan entrar al cielo. Entonces, cuando nosotros pleiteamos, si se puede decir así, que por supuesto todo debate intelectual tiene esta connotación de defensa y ataque, por supuesto hay gente que no va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy escrupulosa, a lo mejor piensa que la vida es siempre amor y paz, pero no, hay tiempo debajo del cielo para llorar y hay tiempo para reír. Y ahorita, por ejemplo, en las redes sociales hay tiempo para llorar, porque la cuestión está verdaderamente tensa, ¿no? Entonces cierro con esto. Quizá, desde mi perspectiva, quizá es que la visión que tienes del catolicismo está derivada justamente de las personas con las que interactúas, pero yo tengo una visión del catolicismo desde la doctrina. Y la doctrina del catolicismo a mí me condena. Yo no le creo a Roma, nunca le he creído a Roma, ¿ves? Y yo fui católico muchos años. Entonces, eso para iniciar el diálogo creo que va a estar bueno. Así que, bueno, mi querido Johnny, lo que tú quieras decir y nos retroalimentamos por acá, ¿eh? Dale. Mira, si vos... Bueno, la iglesia tiene serios problemas, sí, efectivamente. Bueno, el protestantismo también los tiene serios problemas. Y uno creo que lo acabamos de presenciar, eh, porque la posición del protestantismo debe estar regido por la sola escritura. Y
todo lo que acaba de citar como doctrina el señor Edgar Pacheco, que me parece bárbaro, ¿no? ¿Qué sé yo? La confesión de Westminster, la confesión de Hamburgo, bueno, todo lo que se expresó, ¿no? Anteriormente, Lutero, Calvino, Zwinglio, Enrique VIII, todos los reformadores habidos y por haber, bueno, justamente no obedecen a un corpus magisterial, porque la posición del protestantismo frente a eso es que no la considera infalible, precisamente eso es lo distintivo respecto de la Iglesia, y por lo tanto, es decir, lo que debería citar el señor Pacheco es la Escritura, no ninguna conferencia, documento o declaración. Digo, entonces el catolicismo tiene serios problemas. Bueno, creo que el protestantismo también tiene serios problemas, por eso después los, entre comillas, apologetas católicos a veces se hacen unas fiestas con las contradicciones que hay, ¿no? Eh, yo estoy pronto a admitir los problemas que hay en el seno de la iglesia, pero precisamente porque tenemos problemas comunes, pero también tenemos grandes verdades que compartimos, como la centralidad, eh, sí, el cristocentrismo que queremos para la sociedad toda, es un punto bastante importante como para establecer un diálogo. Siempre que ese diálogo no signifique una convivencia idílica, edénica, entre católicos y protestantes, sino que implique establecer cuáles son aquellos aspectos en los que podemos establecer puentes y consensos y cuáles son aquellos aspectos en los que podemos entablar debates, ¿no? Me parece que es bastante natural la posición ecuménica en ese sentido. No le crees a Roma, es muy fácil, no seas católico y ya estamos. Ciertamente, la razón puede ser pura cuando conceptualiza y es histórica cuando está basada en un contexto histórico. Yo no puedo juzgar de la misma forma a Lutero que a un pastor luterano actual, porque ha pasado mucha agua debajo del río. Debajo del río ha pasado mucha agua, mucha sangre también. Y De hecho, el ecumenismo a nivel internacional es impulsado, después lo vamos a ver bien, por pastores luteranos. Es decir, fueron los hermanos reformados los que apostaron en primera instancia por una reunificación de la iglesia, con esos matices y con esas diferencias. Entonces, por supuesto que no podemos juzgar de acuerdo a los contextos históricos. Me parece que en este caso, Jonathan, al que no estoy defendiendo por ser mi amigo, sino porque me parece que tiene la razón, ¿no? Claramente, no podemos juzgar a mi criterio, y lo digo muy convencido y honestamente, no podemos juzgar declaraciones muy fuertes en momentos históricos de altísima tensión, en esa fractura que implicó la reforma protestante, y mucho menos hacer de eso algo para invalidar cualquier punto de diálogo, porque la esencia del cristianismo es la de la unidad y no la de la división. Allí donde está Cristo debería haber concordia. Esto no implica concordia, obviamente, en aras de la verdad, una verdad que debe ser dicha y defendida, ¿m? Y gritada desde los tejados, cueste lo que cueste. Entonces, si por la verdad hay división, bueno, que así sea. No he venido a traer la paz sino la guerra, dijo Cristo, eh, y a separar al padre con el hijo y a la suegra con la nuera. Ahora, más allá de eso, siempre con la verdad en la mano, me parece que protestantes y católicos partimos de una serie de verdades de base lo bastantemente sólida como para poder decir dialoguemos, diálogos, dos logos, no uno solo, no es lo mismo, pero dialoguemos sobre la base común que hay. Me parece que por ahí va la cosa. fuimos nosotros los protestantes los que fuimos armando este nuevo espíritu, que no es un espíritu naif, no es un espíritu naif en ese sentido de
que es romántico, que es utópico, de darnos besitos, abracitos, con los ositos de peluche y arcoíris, kisses. Realmente no es esa la mirada que yo tengo. De hecho, he debatido con todos, lo que se te ocurra. He debatido 2 veces con Urbina, he debatido con Plasencia, he debatido con Hugo Delgado, que me parece... Bueno, algunas de estas personas que nombra Jonathan son estos apologetas del lado católico eh, que, bueno, dan debates sobre apologética católica, cómo ser, justificación por las obras, alcance del el canon bíblico, cómo está compuesto, si, a ver, qué libros entran y qué libros no, si el cantar de los cantares es eso, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, bueno, la sola escritura, son temas tópicos de debate, pero el tema es que algunos miembros de esta alianza evangélica hicieron de esos temas de debate una suerte de saña y de guerra personal con la cual o se sintieron dolidos en su ego, lo cual les impide decir que con con los católicos puede haber un puente de diálogo. A mí no me parece lo mismo un debate sobre esos puntos que un debate entre un cristiano y un ateo, por ejemplo. No me parece lo mismo. Entonces, en un contexto donde hoy la iglesia de Satanás está teniendo a nivel mundial cada vez más adeptos, llamar a un diálogo ecuménico entre comunidades y denominaciones cristianas no me parece, no solo no me parece que no sea racional, me parece lo más razonable que pueda haber. Bueno, voy a adelantar un poquito. Es decir, bueno, lo que Jonathan plantea es clarísimo, digamos. Me parece a mí que no tiene muchas vueltas. Es lo que plantea prácticamente que Pacheco está plagado de prejuicios. Muy elegantemente lo que le dice es que está plagado de prejuicios a la hora de analizar el catolicismo, que el que tiene un catolicismo utópico en el sentido de que está fuera del espacio, en utopos, es Pacheco, no Jonathan. Voy a la respuesta de Pacheco porque se plantean algunas cuestiones más interesantes para rebatirlo. Este fragmento que está en el canal de Jonathan se los recomiendo porque hay mucha tela para cortar. Se los recomiendo que lo vean, pero insisto que es un fragmento todavía de un vivo más largo en el canal de Néstor Díaz. Yo voy a tomar algunos puntos, porque imagínense que solo este fragmento dura 1 hora y media, más mis intervenciones, bien digo, puedo llegar a estar hasta las 4 de la mañana. Entonces, lo que hago es tomar algunos puntos. Creo que De identidad y en algún sentido también. Prejuicio sobre lo que el otro ha dicho, que eso es justamente... Ok. Bueno, lo que muy elegantemente Jonathan va a plantearle es que hay inconmensurabilidad de paradigmas cuando nosotros tratamos de analizar un plan de investigación desde un paradigma propio, ¿no? Y eso nos hace caer en el prejuicio. Voy a ir a la respuesta de Pacheco. Permítame cerrar esta idea. Antes de entrar, solamente para anunciar nuestro bueno de Asaf, que está ahí para que no esperen mucho. Así que, Hay como varias ideas que siento yo como que tienes acerca del protestantismo, sobre todo un tipo de protestantismo que habla, por ejemplo, del prejuicio, del exclusivismo, etcétera. Y debo decir 2 cosas. Primero, que es inevitable que psicológicamente el hombre tenga un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia en algún sentido sea exclusivista. Y en algún sentido de identidad y en algún sentido también de orientación. Y eso se da, obviamente, fenomenológicamente en contexto de la religión, en el grupo al cual pertenecemos. Bueno, el sentido de pertenencia lo tenemos, no necesariamente nos tiene que llevar al exclusivismo. Y aún así nos llevar al exclusivismo, no por eso implica necesariamente convivir con el prejuicio. Es decir, no por ser exclusivismo tiene que ser prejuicioso. ¿Mm? Pero bueno, acá me parece que hay una cadena de asociaciones simbólicas o de sentido
un poco forzadas. Es decir, el hombre tiene una inclinación psicológica natural a establecer lazos y echar raíces y tener sentimientos de pertenencia. Concedido. Ese sentimiento de pertenencia implica que en el mundo de lo humano existen exclusivismo y que el exclusivismo por sí no está mal. Por supuesto, digamos, yo no caería nunca en el relativismo moral o no caería nunca en la idea de que todas las religiones son igualmente válidas. Hay una sola verdadera, hay una sola revelada, hay una sola revelada por Dios. Eso, en ese sentido, hay exclusivismo, sí. Ahora, que yo defienda cierto exclusivismo en el camino de la salvación no justifica que yo sea un prejuicioso o que yo prejuzgue a los demás. Me parece que ahí hay, por eso digo, una conexión un poco forzosa. Si no, tú no podrías decir yo soy calvinista. Así de sencillo. Si no eres calvinista, eres católico. Si no eres católico, eres ortodoxo. Entonces me hace aquí como que hay algo superfluo, ¿no? El diálogo de decir, es que nosotros, en medio del diálogo, etcétera, tenemos que reconocerlos. Al final de cuentas, estamos tratando temas teológicos y los temas teológicos difieren. Yo digo, yo soy calvinista porque no soy arminiano y no soy arminiano porque considero que el arminianismo está errado. Y si considero que el arminianismo está errado, puedo ser militante en contra de ese arminianismo. Y esa parte pienso que en el diálogo que tú propones con el protestantismo como que se diluye, ¿ves? Porque parece que yo no puedo decir Roma es idólatra. No, porque eso es un prejuicio contra Roma. No, 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 no. Yo considero que Roma es idólatra porque soy protestante. No, y porque Calvino lo vio igual, Lutero lo vio igual, muchos lo vieron igual. Yo creo que la misa, como decía Lutero, es una de las más grandes abominaciones que existe. Uy, pero la corrección política no me permite decir eso hoy porque yo quiero tener diálogo con los católicos. Es que a mí no me interesa ese diálogo. Porque, por supuesto, desde mi sentido de pertenencia, yo creo que la religión que estoy profesando es la religión verdadera. Ve, pregúntale a Lucho, pregúntale a Santiago, pregúntale a cualquier católico si ellos consideran que la religión católica es la verdadera y te van a decir que sí, a expensas del protestantismo. Otra cosa muy importante, creo yo, que cuando nosotros hablamos de diálogo ecuménico, el diálogo ecuménico se puede dar entre nosotros, no con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sustentar la regula fide y todos nosotros, bautistas, luteranos, calvinistas, anglicanos, ellos no. Ellos exigen cristológicamente que yo bese cuadros. Ah, ¿te parece a lo mejor garrotero que yo diga eso? ¿No? Yo soy católico y jamás, de los jamases, la Iglesia Católica me exigió a mí que soy católico que bese cuadros. No entiendo por qué habría de hacerlo con un protestante. Es decir, lo que está diciendo Pacheco es que la Iglesia le obliga a él a besar cuadros. Em, bueno, acá hay una acusación muy grave, ¿no? Que es el tema de la idolatría. Yo voy a ser muy contundente con lo que pienso. En realidad hay muchos protestantes que se formaron pensando en que la tenían re clara, que mirá los católicos, que creen en santos, que besan estampitas con la figura de San Expedito, de San este, lo otro, una subestimación total. Descubrieron tardíamente que la Iglesia Católica tenía, en ese sentido, en muchos otros no, que cuando ellos fueron, la Iglesia Católica había ido y venido varias veces, y que la Iglesia tenía, estoy diciendo lo que yo pienso, ¿eh? Y la Iglesia tenía muy claro qué es la latría, la adoración, qué es la dulía, es decir, la veneración, las diferencias y los matices, y hasta qué punto la incorporación de la imagen es permitida y cómo es permitida. Y creo que en realidad ellos tardíamente, muchos protestantes, no todos, no voy a caer en los mismos prejuicios con lo que se está en este momento hablando de todo el catolicismo en su conjunto, muchos protestantes descubrieron tardíamente que la iglesia tenía bastante resuelta la cuestión de la idolatría, que estaba bastante clara en sus doctrinas, en cuanto culto a las imágenes, cuál es el límite, hasta dónde y cómo debe ser venerada, ¿no? La imagen, para su sorpresa. Es decir, no eran los católicos aquellos bufones, brutos, que habían reemplazado el entendimiento profundo de las verdades teológicas reveladas allí en la Escritura, la habían reemplazado por estampitas de colores e imágenes
como ellos pensaban. Eso es lo que creo. Creo que descubrieron tardíamente que la iglesia tenía, en este aspecto, con 2000 años de historia, bastante debatido el tema de las imágenes y bastante controlado el culto de las imágenes. El catecismo, por dar un ejemplo de la Iglesia Católica, dice que el honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa. Veneración respetuosa. Estas son las palabras que utiliza. No una adoración, que solo corresponde a Dios. Listo, ya está terminado. El tema no, me parece que no amerita ningún tipo de análisis. El culto a las imágenes, ¿m? No se dirige a ellas en sí misma, dice el catecismo, como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios, es decir, que son puentes, que viabilizan, ¿no?, la manifestación de Dios. Hay que ser muy cuidadosos con tener una lectura, sobre todo de textos veterotestamentarios que condenan el culto a las imágenes, demasiado literal, porque hay un cambio de concepción incluso de la propia idea de Dios presentada por la revelación misma, donde ya el mismo Dios no es ese Dios pura palabra. Éxodo 3:14, ¿no? Yo soy el que soy, le dice la zarza ardiente a Moisés, sino que ahora tenemos al rostro salvífico de Dios en la presencia misma de Cristo, Verbo encarnado. Entonces ya de por sí Dios elige bajar a imagen para manifestarse. Entonces, esa cara visible, escogida por el propio Dios que en persona divina encarna la naturaleza humana, en esa efusión del Espíritu y a través de los símbolos que implican, por ejemplo, en la última cena, el sacramento eucarístico, implican que la imagen no puede ser para ningún cristiano motivo de condena. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 8 a 10, dice, no besarás ídolos, no adorarán imágenes, ni de hombre o mujer, de aves o animales o peces. No te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla de ninguna forma, porque yo, tu Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Esto ha sido objeto de muchísimos debates que ha implicado que gran parte del mundo protestante tomara mucha distancia de la veneración de imágenes. Pero está equivocado, está equivocado. De hecho, hay pasajes, como aparece en el libro de Josué 7, 6, 10, donde el propio Josué, que elegido para continuar la misión de Moisés, se inclina ante el arca. Esto es algo que incluso Pacheco no ha podido responder todavía. ¿Por qué Josué se inclina ante el arca? Porque no sabemos en foro interno si había veneración, culto o latría, ¿no? Por lo tanto, digo, yo creo que sí, que hay prejuicios. Yo creo que hay prejuicios. ¿Estamos prontos a admitir la necesidad de un debate sobre el culto de las imágenes? Sí. No es cierto que la iglesia obligue a ningún creyente a besar imágenes. Invito a cualquiera que vaya a una iglesia católica, vaya a una misa y vea cómo al finalizar la misma, la ceremonia, mm, la- 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 la misa, ¿no? Como fiesta a Dios, cuando se celebra la Eucaristía, eso es la misa, hay personas que son muy reservadas, que son muy interioristas, que se inclinan en oración una vez que reciben el sacramento, y que simplemente se persignan y se van. Y hay personas que se postran ante alguna imagen intercesora para rezar y pedir, siempre teniendo a un solo Dios y a una sola revelación enfrente, ¿no? Que es el mismísimo Dios, Cristo Jesús. Por lo tanto, es un tema resuelto lo de la idolatría. Es decir, me parece que hay una insistencia, porque era mucho más cómodo pensar que el católico era ese, digamos, ese ser primitivo que besaba estampitas
y que no entendía la profundidad de los textos, ¿no? Pero ojo con esto, porque ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios celoso, apartado de las imágenes, es un Dios que todavía no se había revelado. Es el Dios de la creación, pero no el Dios de la revelación. Es el Dios del antiguo hebraísmo, el tetragramatón, el Dios cuyo nombre incluso no ha de ser pronunciado porque no existe la forma en las 22 letras del alfabeto hebreo de pronunciar el verdadero nombre de Dios. Y aquellos que han querido jugar con esto del idioma de Dios, el hebreo como idioma de Dios, han caído en la cábala. Abraham Abulafia, por ejemplo, esta idea de que existe un idioma, una lengua perfecta, una lengua de Dios, porque es la que nos lleva al Altísimo, y tratar de descifrar el código de la naturaleza termina llevando a esta cuestión cabalística de que Dios es un código descifrable, es como una matrix descifrable a través de esa lengua perfecta. Esto lleva indefectiblemente a prácticas cabalísticas y además a una concepción teológica errada de Dios que se disuelve, se disemina en aspectos o séfirots, ¿no? Que terminan en una suerte de panteísmo, ¿no? Donde creador y criatura no se terminan distinguiendo. Para la concepción cristiana del mundo, Dios se revela a los hombres y en esa revelación de los hombres nos da la palabra, que es el testimonio vivo de el Verbo encarnado, de la buena nueva. Digo esto porque, se sigue sembrando en lo que escucho mucha confusión. ¿no? Pero es que el segundo concilio de Nicea dice que si yo no beso cuadros, yo no soy salvo. Entonces se me hace como que a veces interactúas con una iglesia católica que no existe, que existe en tu imaginación, que existe en ese diálogo ameno, bonito, donde te tomas un café, pero en la realidad cruda de la doctrina, ese es el catolicismo romano al cual yo no le creo. Ahora, por supuesto que yo no soy católico porque sé que es el catolicismo romano. Alguien a mí me puede convencer utópicamente de que el catolicismo es la panacea que responde todas las inquietudes y te da certidumbre de la autoridad. Pero cuando uno estudia realmente el catolicismo romano, uno se da cuenta que el catolicismo romano tiene muchos presupuestos que son netamente contrarios, y no solo contrarios, militantes contra lo que tú representas como calvinista. Y como tú, o por ejemplo, tú como calvinista representas también ciertos presupuestos que también en el mundo protestante se van a debatir. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ecumenismo, y cierro la idea, ¿por qué los católicos romanos tuvieron que convocar su propio ecumenismo y no se unieron, por ejemplo, al Concilio Mundial de Iglesias que habíamos formado todos los evangélicos? Porque Roma es exclusivista. Y Roma es exclusivista desde la perspectiva que ella tiene de la religión, ¿ves? Por eso a ti no te dicen que eres un hermano pleno. A ti te dicen que tú estás participando de las virtudes teologales y participando del bautismo, pero no participas de la fe plena. Y como no participas de la fe plena, ¿por qué yo tendría miedo de decir, tampoco ustedes participan de la fe plena? ¿Ves? Es imposible que haya un diálogo ecuménico con Roma, porque en el momento que toquemos, por ejemplo, el tema de la infalibilidad, ¿qué vas a decir tú? Ah, yo me tomé un café con el Papa. ¿A mí qué me importa eso? A mí lo que me importa es saber si ese tío es infalible o no. Porque las presunciones que hay alrededor de esa idea a mí me preocupan como cristiano. ¿Ves? No, pues que las imágenes, a mí me preocupa el tema de las imágenes porque me preocupa el culto racional, me preocupa el culto que le debo a Dios. Entonces, ¿de qué sirve este ecumenismo en el que andamos tratándonos de la mano y que académicos y besándonos y que besitos y que nos caemos muy bien, si al final de cuentas no se tiene el carácter para decir, estás errado, estás perdido? ¿Por qué? Porque sigues creyendo que si no crees en la Inmaculada Concepción no eres salvo. Porque el Concilio de Nicea te dice que si no besas cuadros no eres salvo. ¿Ya no hay solo Cristo, entonces lo comprometemos? ¿Dónde está el ecumenismo con Roma si yo no le puedo decir a ese académico con el que me siento, decir, estás perdido por cuanto sigues creyendo que la salvación se va a dar o la justificación se va a dar por tus buenas obras? ¿Ves? No existe ese ecumenismo. Ese ecumenismo para mí, desde mi perspectiva, es una utopía que tú manejas. Con todo respeto, Johnny, sabes que te quiero. Perdón que suspire, pero algunas cosas se hacen difíciles. A ver, vamos por punto. De los
tantos concilios que tuvo la Iglesia Católica en su historia, solo 21 de todos esos concilios se consideran ecuménicos. ¿Por qué? Porque realmente hubo una, una convocatoria a todos los obispos y a todos los representantes de la Iglesia diseminados por el mundo. De esos 21 concilios, los 7 primeros no se hablaba de Iglesia de Roma porque no existía la Iglesia oriental. Es decir, el concilio de Nicea, el del siglo IV, el convocado por Constantino, si bien es convocado por un emperador romano que oficializa el cristianismo en la Roma del imperio, imperio de Occidente, ¿no? No, a ver, los principales y los protagonistas en este concilio eran obispos que venían eh, de África, por ejemplo, que venían de distintos lugares del mundo, ¿no? Es decir, no por ser eh, pedido este concilio y convocado por Constantino, lo convierte en un concilio netamente romano. Los anteriores concilios, los que se llaman concilios pereniceos o prenicenos, son todos concilios regionales. O sea, desde el concilio de Jerusalén, creo que es del año 49, hasta el concilio de Nicea, son todos concilios regionales. El concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico donde se establece el credo niceno y además donde se combate el arrianismo. Se condena una herejía. Pero durante estos primeros 7 concilios, o sea, el concilio de Nicea hasta el concilio de Nicea II, que se da en el siglo VIII, ¿no? En el 787, siglo VIII, estos primeros 7 concilios nunca se habló de Roma o de Iglesia de Roma, porque la iglesia, no había dos cabezas, no había una iglesia oriental y una iglesia romana. Eso para empezar, digo, porque ahí también veo que hay confusión. Pero además dice Pacheco que el concilio de Nicea II obliga a besar cuadros porque si no, no sos salvo. El concilio de Nicea II, por empezar, fue un concilio que fue rechazado por calvinistas, es verdad. Eh, Digo, no existía el calvinismo en el siglo VIII. Tiempo después, nacido el calvinismo, a partir del siglo XVII, eh, los calvinistas no van a reconocer lo aquí tratado en este concilio como válido, como inspirado, pero sí fue este concilio aceptado por cristianos ortodoxos, por algunas ecúmenes protestantes, excepto el calvinismo, es cierto. Pero se dirigió contra un grupo minoritario, pero muy peligroso, que eran los iconoclastas. Justamente los iconoclastas tenían esta concepción del libro del Deuteronomio y empujaban al cristianismo con su enseñanza a una herejía judaizante, que era evitar cualquier culto a la imagen. Era negar la presencia de la imagen en el culto. Entonces, este concilio elabora, esto lo explico para que quede claro, lo que es la traslatio ad prototypium, que es una serie de doctrinas que concebían que la veneración de las imágenes actuaban por intermediación. Es decir, las imágenes son intermediarias para la fe. Bajo el postulado teológico de base que rechazar la veneración de imágenes en exceso y de manera radical como hacían los iconoclastas, conllevaba a negar la reencarnación del verbo, que era en sí misma una inclusión de la imagen en la religión cristiana.
¿no? Digo, negar esto, esta reencarnación del verbo, ¿quiénes lo negaban? Y bueno, los hermanos mayores, por eso es una herejía judaizante. Por lo tanto, el Concilio de Nicea lo que hace es condenar la iconoclasia, que aparte hay todo hay un derrotero. Si primero se da en el 431 el Concilio de Éfeso. El Concilio de Éfeso condenó solemnemente una herejía muy encarnizada, la herejía nestoriana, ¿no? Nestorio, que negaba, o de alguna manera establecía, de que existían dos personas, una persona divina y una persona humana, en Dios y en Cristo. Ahí había un problema de concepción de la primera y segunda persona de la Santísima Trinidad. Eh, el nestorianismo hablaba de dos personas. Lo que se debatió por inspiración del Espíritu Santo y lo que se terminó condenando es esta posición, porque lo que establece la Iglesia es que la persona de Cristo y la persona de Dios son una misma persona. Dios es uno y trino, la persona de Dios es uno y trino, pero es una única persona que asume dos naturalezas. Es la persona de Dios que encarna la naturaleza humana. No es lo mismo que decir que hay dos personas, ¿sí? Eso pasa en Éfeso. 20 años después, en el año 451, se da el concilio de Calcedonia, donde lo que pasa en Calcedonia es que corrige otro desvío, es decir, estas lógicas pendulares llevaban a otro extremo, otro desvío, que era el monofisismo, eh, que también se le llamaba etiquianismo, porque etiques o etiques era un monje griego que decía que negaba la doble naturaleza de nuestro Señor. Es decir, estas lógicas pendulares, o sea, 20 años después de establecer las dos naturalezas en la misma persona de Cristo, se llegaba al monofisismo que negaba las dos naturalezas, humana y divina. Esto también es herético. Entonces, salvo que el señor Pacheco esté defendiendo estos heresiarcas, que no eran ni protestantes, no pretendían ninguna reforma, sino que enseñaban no conforme a una verdadera e infalible lectura de los textos sagrados, enseñaban cualquier cosa. Eh, También ahí hay algo que me parece sumamente injusto. Todos estos combates y embates a la herejía, ninguno son bien vistos por algunos protestantes, siempre, nunca, siempre sin generalizar. Lo mismo con las cruzadas. La Iglesia Católica derramó sangre en nombre de Cristo. Claro, es fácil decirlo con el diario del lunes, cuando después de que se evitó la islamización de toda Europa, venimos a decir que la Iglesia era de espada fácil. O sea, había gatillo fácil y había espada fácil por la época de los caballeros templarios. Hoy condenar eso como actos de barbarie por territorios y demás, como si fuera una banalidad, además de desconocer la historia de las cruzadas y el verdadero fundamento de la lucha por la Tierra Santa, que era en el plano trascendente esa lucha, es fácil cuestionar Lepanto, cuestionar al Cid Campeador, condenar el combate, la expulsión de los moros. Eso es condenar la expulsión de los judíos por Isabel la Católica, cuando después Lutero termina pidiendo lo mismo. Un siglo y medio después, hace todo un periplo en contra de Roma y como se da cuenta que existía el Talmud y como se da cuenta de las cosas que decían a escondidas los mismos rabinos que lo ayudaron a Lutero a traducir la Biblia del hebreo a lengua vernácula para dejar del lado la vulgata católica, se da cuenta que le jugaron por la espalda y que lo habían utilizado a él para dividir la cristiandad, él los manda a expulsar. Y escribe un opúsculo que se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Entonces, esto también de agarrar todos los concilios donde se acusó a tal de hereje, y convertir todo en una inquisición que en esa época no existía, pero que protegía los elementos más profundos de lo que hoy entendemos por la Trinidad, ¿no? Y la verdadera naturaleza de la revelación única en la historia de las religiones.
Es muy fácil señalar con el dedo cuando fueron aquellos nobles cristianos, católicos, en ese entonces, que defendieron las verdades de fe. Muchas compartidas por el actual protestantismo. Pero bueno, eh, esta lesión, ¿no? de la realidad mistérica y trinitaria de la primera y segunda persona, esto es el teandrismo, Teo Andros, Dios que se hace hombre, el monofisismo fue condenado por el Concilio de Calcedonia. Entonces, sobre ello y contra ello, estos concilios se dieron, pero nunca, ¿no? Los concilios obligaron a besar imágenes. El concilio de Nicea II lo que hacía era justamente defender la idea de que el Verbo encarnado es en parte también, eh, bueno, imagen. Y contra los iconoclastas fue, pero nunca estableció que es obligatorio para la salvación besar cuadros. No, 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 eso no es cierto, no es cierto. No, 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 por eso digo, no, no, no es cierto, no es cierto. A ver, voy a hacer un esfuerzo más y bueno, después vamos a ir redondeando porque no, me cuesta. Ok, bueno, vamos a dejar primero que Asaf diga algo para entonces dejar que Johnny también pueda recopilar todo eso. Así que Asaf, avéntate algo y después voy a introducir a un hermano que acaba de ingresar también. Esto está poniendo bueno, Johnny, esto está buenísimo. Vamos, Asaf. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Saludos, Johnny, saludos, Pacheco. Yo entiendo en parte a Jonathan y hace unos días vi algo que llamó la atención. Jonathan tiene unos amigos católicos que son amigos cercanos a él de ahí de Salta, que es Ramadán y Matías Lescano. Yo creo que ellos... Bueno, Asaf se nota que entró recién porque está en otra conversación. Vuelve con que Jonathan cree en el diálogo ecuménico porque tiene dos amigos que son católicos y que son buenos tipos. Bueno, no, está en otra conversación. No, no, no entendió nada o no escuchó nada. No lo conozco yo a este chico, pero no voy a abundar. Yo creo que la intervención de Asaf solamente dice eso acá. Se queda en eso. Y aparte era un tema que ya creo que por Jonathan había sido aclarado. No somos capaces de entenderte, ni yo, ni Asaf, ni la gente que también dice, oye, ¿qué está pasando con Jonathan? ¿No? Entonces este insulto es como un insulto a la inteligencia, de que no tengo la capacidad de entender lo que dijo el Damasceno, ¿no? Por supuesto que entiendo lo que dijo el Damasceno, vinculó cristológicamente los cuadros con la veneración a causa de la encarnación. Yo lo que te dije es que el segundo concilio de Nicea declaró anatema a todo aquel que no bese las imágenes. De hecho, hay un sacerdote ortodoxo que hace unos días salió y dijo, efectivamente, es así. El segundo concilio de Nicea dice que quien no bese las imágenes es anatema. ¿Por qué? Porque hay una vinculación cristológica. Entonces no es como que le estamos levantando malas palabras al catolicismo. Esa es la realidad del catolicismo. El catolicismo también se decantó por una distinción semántica con los términos de la hiperdulía, la latría, el duleo, etcétera. También los vas a negar, también son reales. Y estas han sido las excusas para ellos hacer esto. Ahora, yo no estoy diciendo... Anatema no es lo mismo que dijo antes de decir que son herejes condenados a la hoguera del infierno. Y además, en realidad lo que declara anatema son aquellos que condenan la práctica, no aquellos que no lo hacen. Los iconoclastas pretendían condenar, es al revés, pretendían condenar a quienes lo hacían. Está mal, está mal. O sea, un verdadero cristiano no huye. No hay cristianismo sin logos. No hay cristianismo sin logos griego. No hay cristianismo sin imagen, que es propia de la cultura indoeuropea, porque no hay cristianismo sin los elementos protocristianos propios del mundo griego. Los padres latinos y los padres griegos son forjadores de la cristiandad como tal. La Septuaginta, ¿no? La Biblia de los 72 estaba en griego. Como dice Carlos Di Sandro, el griego es lengua de la creación, perdón, lengua de la revelación, y por lo tanto
mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Ojo, lo que Nicea II, lo que dice o lo que pretende combatir era al grupo de los iconoclastas que caían o recaían en una herejía judaizante, que terminaban negando incluso la idea de Cristo como imagen de Dios. La cruz es una imagen. O me va a decir que a Pacheco le pongo una cruz y cual vampiro huye. No, no, creo que no pasa eso, no. Espero que no. Entiendo que el catolicismo no pueda defenderse. Ellos pueden hacer una defensa. Lo que yo estoy diciendo es que no hay una comunión con el catolicismo justamente por este tipo de acercamientos que ellos tienen a la teología, porque diferimos totalmente. Por ejemplo, a ver, yo te he escuchado, Jonathan, decir que si nosotros nos oponemos en cierta medida al catolicismo somos anticatólicos, o que hay una suerte de anticatolicismo que puede llegar a movernos. Mira, te voy a leer, por ejemplo, aquí el artículo 15 del libro de Concordia. Literalmente dice que el Papa formará parte del reino del anticristo. ¿Crees tú eso? No. ¿Ves? Yo te leo por acá el artículo de Esmacalda. La mayor y más horrible abominación del cristianismo es el papado en el artículo 2. Entonces, ¿quién es más coherente? ¿Yo como protestante que tomo el legado de los reformadores en cuanto a la visión que tenían con Roma, o tú que nos quieres vender una suerte de ecumenismo en el que hay diálogo, pero no hay realmente algo en el que podemos estar de acuerdo? Bueno, coherencia. De hablar de coherencia, deberíamos hablar de que lo que se tendría que estar citando son, no serían artículos de ninguna declaración o de los padres o cartas de los padres reformadores y demás. De coherencia se habla si lo que estuviera citando Pacheco es la sola escritura. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Acá hay una cuestión, digo, el que es coherente es Jonathan. En última instancia, el que es coherente es Jonathan. Porque la posición de los protestantes respecto de un corpus magisterial es y debe ser abolicionista. ¿Qué quiero decir? Que ellos deberían tener una posición abolicionista con cualquier corpus magisterial porque no lo consideran infalible. Es decir, lo que tendría que estar citando Pacheco ahora son versículos de la Biblia, no artículos y cartas y compendios, porque supuestamente no están en contra de la infalibilidad de cualquier corpus magisterial, y eso es lo que lo hace distintivo respecto de los católicos. Que lo que es infalible para el catolicismo no es la voz del Papa en cualquier contexto. No es lo que dice el Papa cuando lo entrevistan subiéndose a un avión. O sea, eso no es la infalibilidad papal, ¿eh? El magisterio de la Iglesia es infalible siempre que reúna ciertas condiciones, los documentos eclesiásticos, cartas encíclicas, bulas, rescriptos breves, los distintos documentos donde la voz de la Iglesia se expide están en consonancia con la Escritura y están en consonancia con la tradición. Es decir, hay un trípode, ¿no? Es una realidad tripartita que se nutren entre las tres y producto de que hay cierta coherencia y concomitancia entre ellas es que se da una infalibilidad de esa voz de la Iglesia. Es decir, pero, pero siempre se nos acusó a los católicos de tener como una suerte de presunta arrogancia a la hora de hablar de una infalibilidad del magisterio, porque ponemos la enseñanza de la iglesia a la misma altura de la escritura, ¿no? Como si hubiera una cuestión de competencia. Lo mismo pasa con el tema de la justificación por las obras. Nosotros creemos más en Dios que ustedes porque la sola gracia, la gracia es la que nos justifica. Nosotros no negamos eso, los católicos. No creemos que se trate de la, digamos, de la sola fide. Creemos que se trata de la fide, pero no de la sola fide. Lo mismo con la escritura. Creemos que la escritura es palabra de Dios. Pero, a ver, hay un libro de Eliseo Verón que se llama La semiosis social, donde habla
de que en todo texto hay una gramática de la producción, es decir, el conjunto de reglas que hacen que ese texto se produzca, eso es la gramática de la producción, y una gramática del reconocimiento, que es lo que hace el conjunto de reglas para lograr la correcta interpretación de lo que ese texto dice. En cuanto a gramática de la producción, nadie niega que el productor de la sola escritura es Dios. Dios es el autor de la Biblia. Ahora, en gramática del reconocimiento necesitamos una voz autorizada que la interprete bien, eso es el magisterio. Entonces, en el fondo, la posición católica es la posición lo suficientemente humilde para establecer que cuando hablamos de lo que la escritura dice, no es la escritura según Doña Rosa o Jonathan Ramos o la escritura según Edgar Pacheco o Asaf o Néstor Díaz o Lucas Carena, sino que hay ciertas personas con los niveles de formación teológica suficiente para hacer una correcta exégesis de lo que allí en la escritura se quiso poner, porque el solo hecho de que la perfección de Dios se traduzca, la voluntad de Dios se traduzca en ley divina, pero en idioma de los hombres, en la lengua de los hombres ya corrompidos, porque somos hombres posedénicos, babélicos, somos una humanidad post-Babel, con lo cual incluso la Biblia tiene que tener una correcta interpretación y unificada interpretación. Y nosotros, los católicos, lo resolvimos por esa vía. ¿Puede ser cuestionada esa vía? Sí, puede ser cuestionada. Pero la posición del protestante, coherente, si es lo que coherencia se pide, es la de que esa interpretación infalible no es tal, por lo tanto, ningún corpus magisterial es infalible. Entonces, ¿por qué, yo pregunto, Pacheco lo quiere imponer a Ramos que se atenga a la enseñanza de las doctrinas establecidas por los distintos documentos de la regula fide, de la reforma, etcétera, etcétera? Eh, me parece a mí que lo que Pacheco está haciendo es sustituir un corpus magisterial por otro. Pero esto es contrario a las cinco solas. Lo que hace Pacheco es sustituir un corpus magisterial por otro, cuando la posición coherente de un reformado es que respecto de todo, de cualquiera sea el corpus magisterial que interpreta debida o pretende interpretar debidamente la escritura, es y debe ser abolicionista. Estamos en contra de que haya una única forma de interpretar la Sagrada Escritura. Cada uno la interpreta como quiere y como puede. Entonces, si de coherencia hablamos, lo que tendría que estar haciendo el señor Pacheco es citar en este momento versículos bíblicos, pero no es lo que está pasando. Pero te sigo leyendo porque, a ver, tú te dices también que eres calvinista, pero también tengo confesiones calvinistas aquí que hablan pésimo del papado y pésimo de la misa. Artículo de Esmacalda sobre la confesión. Dice acá, por ejemplo, que es totalmente en contra de la escritura. Tengo el artículo del Catecismo Mayor de Lutero que dice que la pérdida de la escritura está sobre el papado. Perdieron la escritura. Está ¿Qué importa si la voz de Lutero no es infalible? el libro de Concordia que dice básicamente que tenemos que sacar de las tinieblas del papado a la verdad de su palabra mediante la obra, justamente la exposición de las escrituras. No sé si estés de acuerdo con eso. Tengo por acá, por ejemplo, los institutos a la religión cristiana de Calvino que dicen que es tanto más detestable, dice aquí, la misa en el mundo del papado. Entonces, cuando yo hago este tipo de declaraciones, tú dices, eso es anticatolicismo, eso es garroterismo. Caramba, yo solo estoy siendo un católico, un protestante muy coherente, que tomando justamente del trabajo. Eso se llama lapsus inconsciente, ¿no? Lo traicionó el inconsciente. Yo estoy siendo un católico, dice, perdón, un protestante coherente. No, no, está justamente aplicando una lógica católica, una lógica sustitutiva del magisterio por otro. Por eso Jonathan le está diciendo que es anticatólico. Porque en el fondo lo que lo mueve no son los verdaderos postulados
de lo que la reforma viene a reformar, sino de un odium ecclesia. Por eso, digo, por eso hay una posición anticlerical, antieclesiológica, anticatólica, vamos a llamarlo sin pelos en la lengua, lo digo. Porque en el fondo la posición esa, amén de incoherente consigo misma, eh, lo que no permite o lo que está haciendo es acusar a la iglesia de lo mismo que está haciendo él. Es decir, está acusando a los católicos de obedecer al magisterio y la interpretación unificada con la que los católicos hemos resuelto aquellos baches, aquellas inconsistencias, y insisto, que la voluntad de Dios expresada en la palabra, que es sagrada, tiene por el solo hecho de ser traducida a idioma imperfecto de los hombres. ¿Eh? Recordemos la jerarquía tomista de la ley. La ley eterna es el plan divino que los hombres jamás vamos a tener acceso. La ley de la naturaleza o la ley natural es una ley que se expresa en la creación, por la cual la naturaleza se regula y es propia voluntad de Dios, ¿no? Por eso defender el orden natural es defender la voluntad de Dios. Y la ley divina es aquella que Dios encomienda a los hombres, da a los hombres a través de la escritura, para llegar luego a una ley humana. O sea, hay como un nivel de perfección y de jerarquía en la ley. Pero la ley divina es Dios hablándole a los hombres en idioma imperfecto, en la lengua de los hombres post-Babel. Por lo tanto, requiere una exégesis correcta y nosotros los católicos lo resolvimos de esta manera. Es a la que los protestantes, el mundo protestante, se opone, la manera en que nosotros resolvimos los problemas de la gramática del reconocimiento. Pero nosotros creemos en la infalibilidad de la escritura. Sí, obvio, pero eso me estás contestando con sede, haciendo sede en la gramática de la producción, con lo cual no hay discusión. Sabemos que el autor de la Biblia es Dios. No sos mejor cristiano o más adorador de Dios diciendo lo único infalible es la escritura. Sí, la escritura según quién. Si el problema está del lado del reconocimiento y no de la producción. Nosotros no ponemos el magisterio porque dudemos del autor de la Biblia, porque ponemos algo igualmente infalible que la autoridad que la escribió, sino precisamente porque nos consideramos falibles a la hora de interpretarla, establecemos que sean los mejores de nosotros que unifiquen un criterio interpretativo para aquello que Dios decidió expresar en la Biblia. Y no que venga cualquier cuatro de copa a decir lo que la iglesia, perdón, lo que la Biblia dice, a explicar lo que la Biblia dice y interpretarla como se le canta. Nosotros lo resolvimos de esa manera. Si encuentran una forma mejor, bienvenida, explíquennosla. Yo no veo que el mundo protestante le haya explicado, pero nosotros no los acusamos de herejes por eso. No es para la Iglesia Católica y para ningún miembro del clero, en ninguna de sus jerarquías, hoy por hoy es eso ser hereje. Es vivir la fe, pero de manera, en todo caso, no plena. Porque si así lo creyéramos, no seríamos católicos. Si nosotros no creyéramos que la Iglesia Católica es depositaria de la fe, y no seríamos católicas, pero eso es obvio. Por lo tanto, lo que entendemos que hay que hacer es un diálogo. Un diálogo. Bueno, voy a llegar hasta acá. Magisterial de mi pueblo, porque yo no sé si tú sabías que la iglesia metodista procede a la iglesia anglicana, y de los 39 artículos de la iglesia anglicana, uno de ellos dice que la iglesia católica erró, y no solo la iglesia católica erró, sino también las iglesias ortodoxas. Yo no sé si sabías, por ejemplo, que la iglesia metodista en sus 25 artículos dice que no se le debe negar al pueblo, y en la iglesia católica se les niega la copa al pueblo. Entonces, ¿cuál comunión? ¿Cuál diálogo? A ver, dime, ¿de qué dialogamos? ¿De cómo me fue a mí ayer en la tarde en la casa? ¿De qué comí antier?
¿Qué diálogo hay con Roma? Roma no ha cambiado un ápice. Roma sigue a ver, si Wesley se levantara hoy de la tumba, Wesley que aceptó la perpetua virginidad, ¿tú crees que aceptaría la Inmaculada Concepción? ¿Tú crees que aceptaría la infalibilidad papal? Una de las cosas por las cuales los anglicanos y católicos no se pueden juntar es por el tema de la Inmaculada Concepción. Los veterocatólicos surgieron en la escena por la infalibilidad papal. Hoy existen los sedevacantes justamente por los términos que Roma sigue acuñando. O sea, dime Jonathan, ¿cuál diálogo, cuál ecuménico es el que tú propones? Ok. Vamos a escuchar a Johnny, entonces voy a hacer la introducción de la persona que está con nosotros. Bueno, yo ya llevo media hora de esto. No es que tenga nada en contra de lo que se dice. Se los invito a seguir escuchándolo, pero la cara de desconcierto de Jonathan, yo creo que lo explica todo. Lo explica todo porque lo que acá ha habido es justamente una lógica sustitutiva, ¿no? Es decir, se le está pidiendo a un protestante que no haga aquello por lo cual el protestantismo apareció, vino a ser. Todas las cosas son llamadas a hacer algo y el protestantismo vino llamado a hacer algo que no responde a un corpus magisterial que en este caso Pacheco le quiere imponer a Jonathan Ramos. Es complicado. Es complicado. Voy a aprovechar en unos minutos más para un poco, ya que estamos hablando de ecumenismo, clarificar algunas cosas. Por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo. No es el ecumenismo un movimiento que tal o cual persona o grupos de cristianos han impulsado. Para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en él los que invocan al Dios uno y trino y confiesan que Jesús es el Señor y el Salvador. Por eso, no vamos a hacer diálogo ecuménico teniendo como punto de partida la Inmaculada Concepción con comunidades que no lo toman a esto como un dogma de fe, pero sí tenemos otros elementos con lo cual establecer un andamiaje de base para hacer un diálogo ecuménico. Serán otros los móviles y los temas para hacer ecumenismo. Casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una iglesia de Dios única y visible. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero de Edimburgo, en Escocia, en 1910, y surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. La Iglesia reconoce que el movimiento ecuménico tiene origen en el mundo protestante y que es impulsado por el Espíritu Santo. Si esto no es diálogo, díganme ustedes qué es. O sea, la Iglesia Católica, esto que estoy leyendo lo saqué de un sitio oficial católico, y le reconoce a misioneros protestantes haber dado el puntapié inicial para lo que es hoy el ecumenismo, pero consideran que el autor del mismo es el Espíritu Santo, es decir, hay presencia del Espíritu Santo en estos misioneros protestantes, reconocido así por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica considera la separación de los ortodoxos y de los protestantes como una herida profunda infligida a la Iglesia de Cristo, por lo que al mismo tiempo que las iglesias protestantes inicia un movimiento a favor de la unidad de los cristianos. Que el ecumenismo en la Iglesia Católica implique repatriar y traer de vuelta a los cristianos reformados, no implica que el cambio lo tienen que hacer ellos últimos. De hecho, el Concilio Vaticano II, con todos los errores y cuestiones que podríamos de él señalar, del concilio podríamos señalar, digo errores, algunas cuestiones demasiado, un ayornamiento a la modernidad en exceso a mi gusto. El concilio viene justamente a romper una tradición que va de Trento, que va desde 1540 a 1960,
donde la iglesia a sí misma se revisa, se autocuestiona y pretende hacer los cambios necesarios para lograr ese ecumenismo. Es decir, el ecumenismo que implica en la Iglesia Católica repatriar a aquellos hermanos que se han alejado, ¿no?, de esta Iglesia unida, no es simplemente ponerlos de rodillas, subordinarlos a la voluntad del Papa y que todo diálogo implique que se tienen que someter a la voluntad del Papa. Implica ver en qué puntos la Iglesia debe también revisar y revisarse para lograr esa unidad. Es decir, nunca la Iglesia Católica dijo que el cambio está en aquellos otros, como si aquellos otros fueran el problema. ¿Sí? Las tres grandes figuras que pusieron la base del ecumenismo protestante fueron Carlos Brent, episcopaliano, ¿no?, canadiense, en 1927, que reunió en Lausana, Suiza, una conferencia que dio origen al movimiento Fe y Constitución. Su objetivo era unificar la doctrina. Nathan Söderblom, obispo luterano de Uppsala, Suecia, que trató de enfocar la unidad de los cristianos bajo aspectos prácticos, no doctrinales, esto es más pastoral, buscando la colaboración de las actividades prácticas como camino para llegar a la unidad. En el Congreso de Estocolmo de 1925 fundó el movimiento Vida y Acción. Y Juan Mott, ¿no?, que era metodista, que era un enamorado del ecumenismo. Su lema fue: mediante la acción unida de todos, demos muestra de que el ecumenismo es una realidad, dejando a la providencia manifestarnos el camino a seguir. En 1946 recibió el Premio Nobel de la Paz, fue presidente vitalicio del Consejo Ecuménico. Del lado católico, preocupada por la división de los cristianos, la Iglesia Católica continúa el movimiento ecuménico a través de distintas acciones. En 1925 se organizan los encuentros llamados Diálogos de Malinas entre el cardenal Mercier, arzobispo de Malinas y primado de Bélgica, y los anglicanos. En 1930 siempre la Iglesia buscó también unir lo que está más cerca, no empezó por cualquier camino. En 1930 el padre José Metzger, fundó la asociación Una Sancta, con el objetivo de fomentar el ecumenismo. El padre Watson, un protestante que luego se convirtió al catolicismo, fundó el Octaviario por la Unión de los Cristianos, consistente en dedicar cada año 8 días de oración y estudio a favor de la Unión de los Cristianos, del 18 al 25 de enero. Este Octaviario, ¿no?, actualmente ha adquirido dimensiones mundiales. En 1960, el Papa Juan XXIII funda el Secretariado para la Unión de los Cristianos. Es decir, fundan dentro de la jerarquía vaticana una Secretaría de Asuntos Cristianos, de Asuntos Ecuménicos, básicamente. Era el Ministerio de Asuntos Ecuménicos del Vaticano. Fue puesto bajo la presidencia del cardenal Agustín Bea. Es el organismo católico por excelencia para promover la unión de los cristianos. El decreto conciliar sobre el ecumenismo, que es la Unitatis Redignatio, presenta las bases doctrinales y las líneas de acción prácticas del ecumenismo católico y fue promulgado por el Papa Paulo VI el 21 de noviembre de 1964, el mismo Papa del Concilio Ecuménico Vaticano II. Esto es un poco, digamos, de historia, ¿no? Después hay un montón más de cuestiones en cuanto a los antecedentes, ¿no?, de movimientos que se hicieron, ¿no? En 1960 la visita del Dr. Fisher, arzobispo anglicano de Canterbury. En 1962 se da el encuentro del Papa Pablo VI y el patriarca ortodoxo. En 1965 Roma y Constantinopla levantaron mutuamente las excomuniones que se habían lanzado en el año 1054. Pero Roma no ha cambiado, Roma no ha cambiado, Roma no ha cambiado un ápice. Bueno, en 1966 Pablo VI dialogó con el doctor Ramsay, sucesor de Fisher. La cumbre de Juan Pablo II de oración en común,
en todos sus viajes con los representantes de los hermanos separados, así se lo llamó, el encuentro de Ghana, también de Juan Pablo II, con el arzobispo amigo de Canterbury, doctor Robert Runcie, la visita de Elías II, patriarca ortodoxo de Georgia al Vaticano, la reunión de Patmos, Grecia, en 1980, de representantes católicos y ortodoxos, encuentros ecuménicos de oración, bla, 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 un largo etcétera, digo que podríamos estar toda la noche contemplando, ¿no? Un largo etcétera de ocasiones donde se promovió, ¿no? De un lado y del otro y se proyectó un acercamiento entre las distintas, bueno, comunidades eclesiásticas o eclesiales de la gran ecúmene cristiana. Eh, por eso digo, para ir un poco redondeando, porque ya es tarde y yo estoy un poco cansado y me quiero ir a dormir. Cuando se, cuando se dice que, cuando se dice que no es posible el diálogo ecuménico, en realidad queda claro, y esto lo voy a decir con justicia, tanto del mundo protestante como del mundo católico, porque ya voy a hacer algún análisis de los católicos antiecuménicos, que son generalmente güelfos, que son los verdaderos responsables de la reforma, los papólatras güelfos. Cuando se habla de ecumenismo, ahí queda claro quiénes están verdaderamente con Cristo. Y voy a ser muy fuerte, quiénes están con Cristo y quiénes no. Porque si Cristo, que está entre nosotros, allí donde dos personas se reúnen en su nombre, Cristo está presente. Pero si Cristo estuviera entre nosotros como estuvo alguna vez caminando entre nosotros, la pregunta es, ¿de qué lado hubiera estado Él? ¿De los que dividen? ¿De los de la iglesia de Caifás, que estarían con el dedo acusador? ¿O de los que buscan la unidad? No es para que me respondan la pregunta, es para que se la hagan ustedes mismos. Cristo, en este debate, la posibilidad de unir a los cristianos, ¿de qué lado creen que estaría? Van a decirlos, no, del lado de la verdad, porque Cristo es verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida, ¿sí? Etcétera, 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 etcétera. Bueno, Dios es bien, verdad y belleza. Y la verdad debe ser dicha siempre, ¿no? Y debe ser defendida, incluso si genera divisiones, pero siempre con caridad y nunca con prejuicio. Mi posición es favorable al diálogo ecuménico. ¿Esto qué implica? Como dice Jonathan, darse besitos, construir palacetes de colores, dibujar arcoíris en el cielo, ir todos de la mano, así en una suerte de horizonte edénico. No, es debatir mucho, encarnizadamente, enfervorecidamente, eufóricamente, mucho debate, pero partiendo de puntos de coincidencia y de contacto comunes. Eso es simplemente el diálogo ecuménico. Bueno, hasta acá llego hoy. Eh, Espero haber aclarado algunos puntos que me parece que estaban desviándose y los invito a ver el debate entero que está muy bueno. Gracias, como siempre, por estar.